Historia de México 2. Programa 2. Porfiriato y Revolución. En este programa analizarás el porfiriato, las causas de la Revolución Mexicana y sus repercusiones para el México actual. El México de hoy se formó por el sacrificio y esfuerzo de varias generaciones de mexicanos. Los independentistas, liberales y conservadores, quienes nacieron en la época colonial, los impulsores de las leyes de reforma y la Constitución de 1857, que debieron enfrentar varias intervenciones extranjeras y consolidaron al Estado Nacional. Hoy hablaremos de las generaciones que dieron lugar al porfiriato y de los revolucionarios que terminaron con este régimen. En este salón, a principios del siglo XX, el presidente Porfirio Díaz gustaba de recibir a los visitantes extranjeros distinguidos. Cuando esto ocurría, los indígenas y menesterosos eran retirados de los alrededores para que no molestaran la vista de los invitados. La clase dominante soñaba con un México que correspondiera a la prosperidad y la cultura europea. Algunos se esmeraban en recuperar aspectos de la cultura prehispánica e hispanoamericana para formar un nuevo nacionalismo. Estas visiones se mezclan en la arquitectura de este edificio. Los orígenes del porfiriato estaban distantes y nadie se imaginaba que el régimen estaba próximo a su fin. Luego de dos rebeliones contra Benito Juárez y Lerdo de Tejada, bajo la bandera antirreeleccionista, el 5 de mayo de 1877, el general Porfirio Díaz, héroe de las batallas contra la intervención francesa, asume ante el Congreso la presidencia de México. Cerca de 7 décadas de guerras por la independencia, de luchas entre conservadores y liberales, de batallas contra la intervención norteamericana y el imperio de Maximiliano, tenían a la población agobiada y a la economía nacional en ruinas. Porfirio Díaz pronto se olvidó del antirreeleccionismo y su gobierno se extendió por 34 años, hasta 1911, incluyendo los 4 años en que gobernó su protegido y compadre Manuel González entre 1880 y 1884. La primera preocupación de Porfirio Díaz fue afianzarse en el poder y obtener el reconocimiento de las potencias extranjeras. Su primer periodo de gobierno, entre 1877 y 1880, lo dedicó a deshacerse de sus enemigos. Bajo la consigna de «mátalos en caliente», acabó con los opositores más radicales. Combatió a bandoleros que asolaban el país y a los indígenas rebeldes. Cuando alcanzó la pacificación casi completa, obtuvo el reconocimiento de los Estados Unidos de América. ¿Sabías que? Durante muchos años, a fines del siglo XIX, las tribus apaches asolaron la frontera al norte de México a ambos lados del río Bravo. Tanto Estados Unidos como México se esforzaron para terminar con los ataques de estas tribus. En 1886, durante el porfiriato, el jefe Jerónimo se rindió al ejército estadounidense. Pero para llegar a este momento, fue decisiva la derrota del Ejército Federal Mexicano, al mando del coronel Joaquín Terrazas, a las huestes del Indio Victorio, en 1880, en Tres Castillos, Chihuahua. Se cree que el nombre real de Victorio era Pedro Cedillo, un niño mexicano que fue raptado en un ataque de los apaches. Pedro había crecido entre sus captores y de adulto se convirtió en valiente defensor de quienes consideraba los suyos. Actualmente en Chihuahua existe un monumento que recuerda al Indio Victorio. Durante el gobierno de Manuel González, Porfirio Díaz era la mano que movía los hilos del poder. González impulsó la creación de más ferrocarriles, además del de México a Veracruz, que había inaugurado Lerdo de Tejada, y creó el primer Banco Nacional.
Sin embargo, frecuentes escándalos de corrupción y malos manejos provocan el desprestigio de su gobierno. Por si fuera poco, se gana el enojo de los periodistas por sus ataques a la libertad de expresión. Porfirio aparece nuevamente como el salvador de la patria y se reelige. Estaba permitida la reelección siempre que hubiera un gobierno intermedio, como el de González. Poco después, nuevas reformas a la Constitución permitieron la reelección inmediata y luego la indefinida. A partir de su segundo periodo de gobierno, Porfirio Díaz se dedica a crear acuerdos para lograr la paz, combinando la conciliación con la represión. La conciliación con militares, opositores poderosos, caciques y gobernantes locales, y la represión contra quienes no se dejaban someter. Incorpora a su gobierno a antiguos enemigos lerdistas, iglesistas e incluso imperialistas. Para amarrar sus lazos con antiguos enemigos, se casa con la joven Carmencita, hija del lerdista Manuel Romero Rubio, a quien hace secretario de Gobernación. Para ganarse el apoyo de la Iglesia, aplicó sin rigor las leyes de reforma. Los lemas de ese largo periodo fueron orden y progreso, y poca política y mucha administración. En realidad, Porfirio Díaz sí hacía política, pero para intervenir en las elecciones federales y locales y construir una red nacional de apoyos. Bajo una máscara de legalidad, Porfirio Díaz se colocó en la cúspide de una pirámide de lealtades. Durante la paz porfiriana creció la inversión extranjera. En 1876 la red ferroviaria era de apenas 800 kilómetros. Para 1911 ya alcanzaba más de 20,000 kilómetros. Mejores vías de comunicación y más seguridad en los caminos hicieron que florecieran la industria, el comercio y las exportaciones. En 1890 se instala la cervecería Cuauhtémoc y en 1900 la fundidora de Monterrey, la primera siderúrgica integral de América Latina. Crecen los centros urbanos y la inversión se concentra principalmente en el norte, el Golfo y el centro del país. La llegada de la electricidad, la expansión del telégrafo y los inicios de la telefonía dieron un nuevo rostro a la vida económica nacional. ¿Sabías que en 1909 Porfirio Díaz envió un mensaje grabado en un cilindro a Tomás Alva Edison? Esta es la grabación fonográfica más antigua que se conserva en México. Contestación que el señor general Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana, da a una carta del señor Tomás A. Edison. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison, Orey, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz de los seres amados, reproduciendo todos los ritmos, todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano. Me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano, utilizando las más poderosas fuerzas conocidas: luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo, que con orgullo estrecha tu mano,
Porfirio Díaz. Sin embargo, la prosperidad y el reparto de concesiones políticas no fueron para todos. Desde 1883, una ley de terrenos baldíos ordenaba la recuperación de terrenos cuya propiedad no quedara claramente demostrada. Esto provocó el despojo de tierras a muchas comunidades indígenas y campesinas. Crecieron los latifundios y la gente del campo vivía con grandes privaciones. Los obreros trabajaban largas jornadas en condiciones insalubres, con altos riesgos de trabajo y salarios miserables. Las nuevas clases medias tampoco tuvieron lugar en el régimen porfirista, porque todo el poder ya estaba repartido. Algunos se pronunciaron contra la dictadura y llamaban a la rebelión armada. Los obreros comenzaron a organizarse. Cuando pedían mejores condiciones de vida, Porfirio Díaz apoyaba a los patrones y reprimía brutalmente a los trabajadores. En circunstancias políticas que tienen que ver en primer lugar con la avanzada edad del general Díaz, porque la gente esperaba que pronto ocurriera algún cambio. Entonces hay un anuncio que él mismo hace en el sentido de que para 1910 se retiraría ya de la presidencia y vería con gusto un movimiento en el que se ejerciera el voto democrático. Entonces esta circunstancia política hace que mucha gente entre en actividad política buscando justamente la sucesión presidencial. Sociales, bueno, que hay ya una clase media incipiente pero activa, ilustrada, consciente de la necesidad de un cambio. La clase política también estaba dividida. En 1904, una parte del grupo gobernante, conocida como los científicos, que había contribuido a mejorar la economía del país, quiso apropiarse del poder, pensando que el presidente Díaz, ya de 73 años, estaba próximo a morir. Propusieron la creación de una vicepresidencia que daría lugar al relevo de Díaz cuando éste muriera y extendieron el periodo presidencial a 6 años. Díaz se reelige con Ramón Corral como vicepresidente. Entre 1900 y 1910, una crisis financiera estadounidense, la baja en los precios internacionales de las materias primas y un largo periodo de sequías provocaron desabasto, alza de precios, hambre y gran descontento entre la población y también entre los capitalistas mexicanos, molestos por el excesivo apoyo del gobierno a la inversión extranjera. Para lavar la cara del régimen ante el exterior, en 1908 el presidente Díaz concede una entrevista a un periodista de un pequeño medio estadounidense, en la que afirma que el pueblo mexicano está listo para gobernarse a sí mismo. Anuncia su retiro a la vida privada y se manifiesta de acuerdo con que se formen partidos políticos para competir por la sucesión de 1910. La entrevista se conoció en México, causando gran revuelo y entusiasmo entre la clase política y entre grupos opositores, especialmente en un hacendado de Coahuila, que desde 1904 estaba organizando un gran movimiento nacional contra la dictadura. En un libro que resumía su ideario, Francisco I. Madero se pronunciaba por la libertad, la democracia, el imperio de la ley, la protección de las clases desfavorecidas, el retiro de Porfirio Díaz de la lucha electoral o su permanencia por otro periodo de 6 años, siempre que permitiera la elección libre y democrática del vicepresidente, diputados, senadores y gobernadores. Madero creía que la clase media estaba lista para gobernar y que hacía falta formar partidos políticos para que la gente se desarrollara políticamente de manera institucional y organizada. Madero interviene en la primera mitad de 1909 en la creación del partido antirreeleccionista. El libro La sucesión presidencial en 1910, el Partido Nacional Democrático, que Madero escribió durante 1908 como parte de su preparación para participar en la política nacional, refleja muy bien, muy adecuadamente la personalidad política de Madero.
En él argumenta cómo la historia independiente de México durante el siglo XIX se va desarrollando el militarismo, y a partir del militarismo el poder absoluto, hasta llegar a la dictadura de Porfirio Díaz, que él consideraba como un poder absoluto. Dice él que los militares le hacen servicios a la patria y luego se los cobran muy caro. Este fue el caso de Iturbide, fue el caso de Santana y era el caso también de Porfirio Díaz, que había participado en la guerra contra los franceses. Es un libro con el que Madero intenta convencer a los mexicanos de que ha llegado el momento de sacudirse la dictadura, ha llegado el momento de hacer uso de sus derechos, de ejercer sus libertades. ¿Para qué? Para conquistar la libertad, para que cada quien pueda ser dueño de su destino, para que los ciudadanos ejerzan su derecho a elegir a sus gobernantes y de esta manera ser libres nuevamente. Y en el libro también propone él dos principios muy sencillos para convencer a los mexicanos, que son el sufragio efectivo, o sea, hacer realidad el derecho al voto, y la no reelección. Madero emprendió lo insólito, una campaña política. Realiza 5 giras por varios estados con una pequeña comitiva. Vende parte de sus bienes para sufragar los gastos de la campaña. El maderismo se fortalecía a medida que se acercaba la fecha de la primera convención del partido antirreeleccionista, fijada para abril de 1910. Cada vez más personas acudían a sus mítines. En su cuarta gira reunió entre 10,000 y 30,000 en Orizaba, Jalapa, Veracruz y Puebla, causando malestar y alarma entre los porfiristas. En su quinta gira, Madero es apresado en Monterrey, desde donde se le traslada a la cárcel de San Luis Potosí. Permanece preso durante las elecciones primarias del 26 de junio y las secundarias del 10 de julio de 1910, en las que Porfirio Díaz es declarado triunfador, con Ramón Corral como vicepresidente. Estas condiciones estaban detrás de las fastuosas fiestas con que Porfirio Díaz y la clase política celebraban el centenario de la independencia. Las elecciones de 1910 fueron resultado de un enorme fraude electoral. Antes de que terminaran las fiestas de la independencia, Madero escapa a Estados Unidos y desde ahí redacta el Plan de San Luis, en el que llama a una rebelión armada contra la dictadura, que debía empezar el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Un extraño caso de una revolución a la que se cita con fecha y hora. Su lema: sufragio efectivo, no reelección. El Plan de San Luis es el documento más importante de la Revolución Mexicana porque llama a la población a manifestarse en contra de lo que él consideró, con toda razón desde luego, una tergiversación del proceso electoral ocurrido. El plan revolucionario es descubierto por el régimen. Mientras repartían armas, los hermanos Cerdán fueron sorprendidos y aniquilados en Puebla el 18 de noviembre. Al principio, la revolución tuvo pocos adeptos, pero para marzo de 1911 ganaba fuerza en todo el país. En abril había batallas en 18 estados. En mayo cae Ciudad Juárez y se firma un tratado por el que Porfirio Díaz renuncia a la presidencia y decide abandonar el país. Se dice que Estados Unidos no apoyó a Porfirio Díaz, lo cual es relativamente cierto, pero tampoco es que le haya retirado algún apoyo especial que tuviera. Se dice que Porfirio Díaz ya estaba viejo y cansado, lo cual también es cierto, y sin embargo preparó su enésima reelección para perpetuarse en el poder, sabiendo que lo más seguro es que no sobreviviría al periodo presidencial de 1910 a 1916. Se dice que estaba enfermo porque le dolía una muela, y también es cierto, le dolía una muela en el momento estaba mal de una muela en el momento de la derrota, pero sin
la presión militar de la revolución, Porfirio Díaz no se hubiera ido nunca. De modo que Porfirio Díaz se fue por la fuerza de las armas. La primera etapa de la revolución, encabezada por Madero, duró 6 meses, desde su inicio hasta la renuncia de Díaz. Posteriormente, la población inconforme se sumó a distintos líderes revolucionarios con diferentes proyectos para conducir a México. A la salida de Díaz, Madero reconoce al Congreso porfirista, el cual nombra un presidente provisional, mientras se realizan nuevas elecciones. En este periodo, afloran serias diferencias entre porfiristas y revolucionarios, y entre estos y Madero. Con Zapata y Villa se incorporaron a la revolución proyectos regionales, que exigían solución inmediata a sus demandas políticas y agrarias, como mejores pensiones a los militares revolucionarios y el reparto de tierras. Zapata, Villa y Orozco no aceptaron entregar las armas, como lo había acordado Madero en los tratados de Ciudad Juárez. Madero gana las elecciones, acompañado de José María Pino Suárez en la vicepresidencia. El gobierno de Madero duró apenas 15 meses. En ese corto tiempo recupera terrenos nacionales para entregarlos a campesinos, apoya el crédito agrícola y la educación para el sector rural y los obreros. Actúa como mediador en los conflictos obrero-patronales. Como gobernante, fue congruente con sus ideas democráticas, y a pesar de ser atacado mediante el insulto y la calumnia por los poderes que habían sido serviles a la dictadura, se negó en todo momento a ejercer cualquier forma de represión o restricción de la libertad. Intentó sin éxito reconciliar a las partes en pugna. Las reformas de Madero dejaron insatisfechos a casi todos. Mediante levantamientos en el norte y en el sur, exporfiristas y expartidarios de Madero desconocen a su gobierno. Madero envía al general porfirista Victoriano Huerta a combatir a Pascual Orozco y lo derrota, utilizando para ello a antiguos compañeros de Orozco, como Francisco Villa. Madero creía haber logrado la paz al haber derrotado las 4 rebeliones, pero se equivocaba. En febrero de 1913, los militares exporfiristas Félix Díaz y Bernardo Reyes intentaron tomar el Palacio Nacional. Luego de gritar "ríndanse" a la guarnición del palacio, Reyes cae muerto a balazos. Lauro Villar, comandante de la plaza, queda herido. Toma el mando contra los sublevados el segundo militar de mayor rango, Victoriano Huerta. Los maderistas desconfiaban de la lealtad de este exporfirista. Huerta finge atacar a los rebeldes apostados en la ciudadela, mientras bombardea otras zonas de la ciudad. Finalmente, Huerta pacta con los rebeldes, aconsejado por el embajador de Estados Unidos. Madero y Pino Suárez son apresados y el 22 de febrero mueren asesinados. A este golpe de Estado se le conoce como la Decena Trágica. El acuerdo con el embajador norteamericano era que Huerta entregaría el poder a Félix Díaz. Sin embargo, mediante artimañas, Huerta se proclama presidente con el apoyo de casi todos los antimaderistas. El nuevo gobierno de Estados Unidos cambia de embajador y se niega a reconocer al gobierno de Huerta. La muerte de Madero provoca la indignación popular y de los maderistas. Se desata una rebelión contra Huerta. El gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, crea un ejército constitucionalista para derrocarlo y restaurar la legalidad. En 1914, Álvaro Obregón por el occidente, Francisco Villa por el centro y Pablo González por el oriente forman una fuerza arrolladora. En el sur, Emiliano Zapata combatió sin reconocer el liderazgo de Carranza. La lucha constitucionalista sumó a las clases medias y populares. La guerra contra Huerta duró 1 año y 4 meses y fue una de las etapas más cruentas de la revolución. ¿Sabías que
Durante la toma de Zacatecas por las fuerzas de Francisco Villa en 1914, murieron más de 10,000 soldados federales y 2,000 fueron hechos prisioneros. Durante la Revolución, más de 6 millones de niños y adolescentes sufrieron las consecuencias o participaron como tropa de combate o apoyo. Aunque hubo mujeres que apoyaron a sus hombres como soldaderas, quienes más padecieron fueron las niñas y jóvenes. El testimonio de una mujer sobreviviente, llamada Celedonia, relata cómo se escondía a las mujeres en un pozo en Guadalupe, Zacatecas. Casi sin tiempo para pensar, y ya bajando la escalera de tierra y palos del pozo, nos aventaron los rebozos y algunas tortillas, y taparon el hoyo con tablas y tierra. Pronto estuvimos todas como pichones, con mucho frío, acurrucadas y temblorosas en un rincón de la repisa, sin poder encender ni una vela, esperando, angustiadas, con la muerte abajo y con la muerte arriba. Todavía después de que se dejaron de oír los retumbos de la caballada, nos quedamos ahí durante un ratote. Salimos ya hacia el anochecer y con el ruido de los chapulines, entumidas y temerosas. Así nos escondieron los muy andinos otras 2 o 3 veces, hasta que acabó la insurgencia y entendimos lo que era la bola para las mujeres. La bola era el miedo. Huerta fue derrotado. Los revolucionarios trataron de dirimir sus diferencias inútilmente en una convención. Zapatistas y villistas combatieron a Carranza. En 1916, el jefe constitucionalista convoca un congreso en Querétaro para definir un nuevo acuerdo nacional mediante una nueva constitución, que fue promulgada el 5 de febrero de 1917. La nueva ley suprema reconoció principios de la de 57 y propuestas de los distintos grupos revolucionarios. México siguió siendo una república federal, representativa y democrática, pero con un poder ejecutivo más fuerte para que fuera capaz de emprender la reconstrucción nacional. Otorgaba concesiones a campesinos y obreros. La Constitución de 1917 se planteó crear un Estado capaz de consolidar y reglamentar la transformación de México, al pasar del México porfirista al México revolucionario. Con la Constitución de 1917 se establecen los principios del nuevo régimen. Una vez abatido el viejo régimen, los triunfadores debían mirar hacia el futuro. Sin embargo, las guerras entre hermanos son las más difíciles de resolver. Madero se opuso al militarismo porque decía era la puerta para el autoritarismo. Según Madero, los jefes militares suelen cobrar a la patria los servicios otorgados. Esto mismo sucedió en los años siguientes.